Antes de que lleguen los informes de Metrix al despacho presidencial en Palacio Nacional, Jimena Céspedes, socia fundadora de Metrix, precisamente nos lo proporciona a nosotros y a usted que nos está viendo y está siguiendo esta transmisión del financiero Bloomberg. Jimena, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? A ver, no sé si son buenas o malas noticias. Esta semana hicimos un análisis de los temas principales que había en la agenda pública para ver si lo principal era el tema relacionado con el aborto. Y encontramos dos temas. Encontramos que el tema de Lozoya ocupa prácticamente el 40% de la discusión en temas públicos digitales y el otro 20% lo tiene el tema del aborto, o sea, de todas las movilizaciones que hubo y la discusión que hubo en la Suprema Corte de Justicia, bueno, específicamente sobre el tema de Veracruz, de si se aprobaba o no el aborto. Y adicionalmente, como para que Ana María no se preocupe mucho, Gatell con el doctor Muerte también fue uno de los temas de la semana pasada. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Que a diferencia de semanas anteriores, cada vez más hay menos bots y trolls dentro de la conversación, o sea, como que la conversación es menos inorgánica y hay más influenciadores que se están metiendo en temas relevantes, tanto para nuestro interés como para el interés de la opinión pública. Por eso, parte de los temas que hemos estado viendo es el tema de Lozoya, que la gente lo que está diciendo es que es como un espectáculo dentro de otro espectáculo, o sea, que hay más como reflectores sobre un tema que no necesariamente ya dejó de ser jurídico y se volvió más político. Y el otro, que sí lo hemos venido analizando durante varios meses, lo hicimos incluso antes de la pandemia, y es cuando se ve que hay mujeres actuando sobre un tema en particular, no importa cuál sea, no importa si es el feminicidio, no importa si es un tema de influencia o si es un tema de derechos, en este caso fue un tema de aborto, son capaces de movilizar no solamente los medios digitales, sino también los medios tradicionales. O sea, las que hay que tenerle cuidado serían las mujeres en cualquier caso. ¿Cómo estás, Jimena? Qué gusto saludarte esta tarde. Interesante porque tradicionalmente, bueno, hasta hace relativamente poco, los que supuestamente movían o influenciaban la percepción en las redes eran hombres, o por lo menos había esa percepción. Ahora hay como un toque bastante femenino en el manejo de las redes, y a mí me ha sorprendido este grupo de mujeres, particularmente las feministas, las que hablan sobre temas de género, cómo han impactado o cómo han cambiado algunas de las discusiones que estamos viendo en las redes, y sobre todo están poniendo sobre la mesa y asegurando que se discutan aquellos temas que tienen que ver con igualdad de género, que tienen que ver violencia contra la mujer, que tiene que ver con temas que se discuten dentro del ámbito se discuten y se debaten en el ámbito del feminismo y los temas que de una forma u otra están relacionados al bienestar de la mujer. Entonces, ¿tú a qué le achacas este crecimiento, la presencia de este toque más, pues más femenino? Mira, digamos que hay varias cosas. La primera de ellas es que no ha habido una empatía de parte del gobierno federal hacia las mujeres. Entonces, eso ha hecho que no nos podamos quedar calladas, o sea, tú y yo somos un buen ejemplo del tema. Entonces, cuando tú les pones un enemigo común, así como el gobierno ha tenido un enemigo común, se vuelven activistas. O sea, no necesariamente es que lo sean todo el tiempo, o sea, digamos que en su día a día ellas hacen lo que tienen que hacer de actuar dentro de su núcleo, pero cuando les rompe su status quo o digamos que no les garantizas los derechos o las mueves por alguna razón, somos las primeras que podemos actuar en contra de algo. O sea, esa es, digamos, la primera. La segunda, nos dieron voz y voto a través de los medios digitales. Ese voz y voto nos ha permitido alinearnos en favor o en contra de algo que creamos. Y la tercera es, por ejemplo, en los movimientos anteriores, digamos que era como unidas con un tema. Pero cuando tú les pones algo por lo cual defender, que en este caso es pro o en contra del aborto, que fueron cualquiera de los dos, ganó en medios digitales, ganó en contra del aborto más que el de prohibido.
que esto es importante saberlo, se movilizan en medios digitales y se juntan de acuerdo con lo que ellas creen o de acuerdo con lo que ellas están pensando. Entonces, a las que sí deberíamos tenerles miedo en medios digitales, precisamente a las mujeres, porque si tú les pones un enemigo común o les pones un objetivo común, sí son capaces de organizarse, ya no en un movimiento, en una movilización. ¿Qué significa? Que pasan de un medio digital a un medio tradicional y se mueven sin ningún problema. Jimena, y observando también estas gráficas que nos estás compartiendo y al mismo tiempo las está observando la audiencia del financiero Bloomberg, llama la atención precisamente este famoso pastel entre lo rojo, lo amarillo y lo verde, en donde la parte de la actitud informativa o del comportamiento informativo pues le gana a la negativa en relación a la percepción o a la crítica en contra de la autoridad federal, ¿cierto? Y esto tiene que ver con los temas que estás tratando con Ana María en relación a un activismo más importante, más recalcitrante en algunos casos, en algunas partes del país, en la parte femenina, pero lo que llama la atención, regresando a la apreciación y al mismo tiempo pregunta, Jimena, es que, bueno, pues los temas de coyuntura están desplazando, por lo menos este último análisis que nos estás proporcionando, a la crítica con todo y lo negativo que se haya presentado en contra del propio presidente, Jimena. Mira, hay varias cosas. La primera es que el tema de Lozoya es más informativo que positivo o negativo. La semana pasada era más negativo porque la gente sí había esperado que cuando aterrizaba lo metían a la cárcel. La gente no entiende el debido proceso, no entiende que es un testigo protegido, o sea, esas cosas no le caben en la cabeza porque digamos que el mismo discurso del gobierno había sido que era, en la medida en la que él llegaba se acaba la corrupción, o sea, era como una cosa por otra. Sin embargo, durante estas 2 semanas, y digamos que todo lo que ha sido es más bien como una novela contada por pedazos, se volvió más informativo. También pasa con el tema de López-Gatell y el tema del avión presidencial, que digamos que fueron como los 3 que nos contaron esta semana. El tema de las mujeres en general no fue negativo contra el gobierno, porque en ningún momento, o prácticamente en ningún momento, se pronunciaron a favor o en contra, a diferencia de los casos anteriores, en donde yo creo que el presidente ya aprendió que si hablaba en contra, las mujeres se le iban a ir en contra. O sea, no había forma de defenderlo en eso. Claro. El único tema que es negativo de esta semana, en realidad, es el tema de López-Gatell. Desde el momento en donde firmaron los gobernadores la carta y toda esta semana que ha sido el doctor muerte, los 43,000, los muertos y todas las demás cosas relacionadas específicamente con COVID han sido las más negativas. Las demás, si vamos a buscar en los archivos generales, han sido por eso más informativas, pero tampoco hay nada que le esté ayudando al presidente para que pudiéramos aumentar los positivos, como sí pasaba en los anteriores, con el caso de Trump, con el caso de la OMS. Ahorita ni siquiera lo de la firma de cambio de que las medicinas se iban a comprar en el exterior en vez de que fueran en el interior, eso digamos que tampoco fue positivo para el gobierno como para cambiar la percepción en estos casos. Oye, Jimena, ayúdanos a pensar qué va a pasar con el doctor Hugo Gatell desde la óptica de las redes sociales? Y te hago esa pregunta porque ante las críticas que están surgiendo de diferentes actores importantes como exsecretarios, exsubsecretarios de salud en su momento, críticas que se empiezan a ver tal vez del exterior cuando uno ve los datos que manejan organizaciones internacionales que están siguiendo el tema del COVID-19 en México, claramente ante las críticas de los gobernadores, pero son gobernadores de la oposición, cuestionamientos que han surgido en diferentes momentos de gobernadores que son afines a Morena, al presidente, que también se han filtrado a los medios de comunicación.
Este tema del doctor Hugo López-Gatell parecería que por lo menos en este momento el presidente no va a responder ante estas críticas y lo va a mantener ahí y para ver qué es lo que pasa, ¿no? Yo te pregunto, en términos de redes sociales, ¿siguió creciendo este hashtag Doctor Muerte o las críticas en contra de Gatell? ¿O podríamos esperar que en las redes sociales por lo menos va a haber una reducción de las críticas en contra del doctor Gatell y por ende se reducen las críticas en contra del mismo presidente ante un cuestionamiento del manejo del COVID, de esta crisis del COVID-19? Ana María, como lo vimos la semana pasada, lo que estamos presenciando es que el presidente generalmente se deslinda de los temas importantes del país, o sea, cuando no son temas de espectáculo como el del avión presidencial, y pone a un actor a que sea él el que conteste los cuestionamientos que tienes tú o que tengo yo, que es lo que está pasando con López-Gatell y que lo hemos visto en casos adicionales a lo largo de este año y medio. Entonces, lo que sí es que digamos que los muertos no bajan, o sea, ni la curva se aplana y la gente lo ve día a día. Entonces, aunque el doctor López-Gatell trate de cambiar el tema, porque lo ha venido haciendo con sus viajes, con plantas medicinales, o sea, con otras cosas, el poder desgasta, la nocturna desgasta, los muertos y los contagios siguen desgastando. Digamos que la carta fue como el punto más alto en donde ya había alguien detrás que estaba en contra de López-Gatell. Entonces es muy difícil que baje. Hicimos un análisis específicamente relacionado con el tema del veneno embotellado y nos encontramos que la primera vez que se habló sobre eso, específicamente relacionado con López-Gatell, fue en marzo, cuando el grupo Frena habló sobre, digamos que el siguiente posicionamiento que había que hacer. Y fue tal la reacción que hubo en medios digitales de los partidarios de la 4T que ahí empezó un movimiento específicamente sobre la embotelladora. Y de ahí hemos venido viendo cómo ha ido creciendo. Entonces tienes dos partidarios. Tienes al partidario que el culpable del problema que tenemos ahorita es el veneno embotellado. Y eso, digamos que ha sido la bandera que puso López-Gatell desde hace algunas semanas, donde ya no eran los muertos, no era el COVID, era un producto específicamente que nos ponía ahí como para desviar la atención. Y el resto que están diciendo que el problema no es un producto, el problema es un manejo, una persona en específico y que tenía que renunciar. Entonces ahorita viene la misma dualidad que hemos visto siempre, ¿estás a favor o estás en contra mía? Y López-Gatell lo está poniendo en el mismo sentido. Eso es muy complicado que regrese a su estado de rockstar que tenía durante la pandemia y que podamos decir que efectivamente el pueblo o la opinión pública, o como le quieras llamar a esos medios digitales que están a favor o en contra, es muy difícil que estén a favor de él en esta época. Sí. Muy bien. Pues Jimena, gracias como siempre por tu participación cada semana y seguiremos pendientes. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Jimena Céspedes.